Y un día treparon al cielo, de Adela Bach, de la colección Valores para Valorar. Esta historia ocurrió en Gerlín, un país lejano donde nacieron María y Tomás, que eran hermanos. Allí también vivían su madre y su padre, sus tíos, sus primos y muchos vecinos. En Gerlín habían vivido sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, y todos los antepasados de las personas que conocían a la familia y a los amigos de Tomás y María. En tiempos pasados, Gerlín había sido un lugar en el que todos los días en algún momento llovía. A veces era al mediodía, a veces a la noche, a la madrugada o al atardecer. No pasaba un solo día sin que se viera llover. Las gotas de lluvia eran siempre muy abundantes, gruesas, y si uno salía desprevenido terminaba empapado de los pies a la cabeza. Los gerlineses dicen que los primeros pobladores de su tierra fueron los inventores del paraguas, y que rápidamente se acostumbraron a llevar siempre uno en la mano para protegerse de las diarias caídas de agua. Con el tiempo se hizo habitual que lo llevaran atado a la cintura, para no olvidarlo antes de salir y así evitar las mojaduras. Desde pequeños todos llevaban un paraguas atado al cuerpo, y eso se convirtió en algo tan natural que no se lo sacaban ni en sueños. Así ocurrió durante años, y años en los cuales nadie se desprendió de su paraguas ni siquiera para ir al baño. Tiempo antes de que nacieran Tomás y María, tuvo lugar un gran cambio. Dejó de llover todos los días. De a poco, la lluvia se fue espaciando cada vez más y nunca volvió a ser tan fuerte como lo había sido tiempo atrás. Pero a pesar del cambio de clima, los gerlineses siguieron llevando siempre un paraguas encima. Estaban tan acostumbrados a tenerlo que era para ellos casi una parte de su cuerpo, como las uñas o como los cabellos. Y en cuanto los niños y niñas comenzaban a caminar, hacían lo que habían hecho siempre todos los gerlineses. Aprendían a llevar atado un paraguas todos los minutos de todos los días de todos los meses. Tomás y María no conocieron la lluvia casi constante. Eso pertenecía a la época anterior. Ellos eran dos chicos traviesos y se pasaban jugando todo el día, como la mayoría de los chicos. Les encantaba treparse por los troncos de los árboles y siempre querían saltar y subir hasta llegar a la rama más alta. Pero para subir y saltar, el paraguas que llevaban atado, igual que todos los gerlineses, les molestaba. Era un peso innecesario, y para moverse con agilidad también era una traba. María y Tomás querían subir hasta la rama más alta, no se conformaban con quedarse ahí nomás. De pronto, en el mismo momento, los dos se sintieron unidos por un mismo pensamiento. Si no lleváramos un paraguas atado a la cintura, nada nos impediría llegar hasta la rama de mayor altura. Y sin pensarlo demasiado, se liberaron del paraguas que llevaban atado. ¡Ah! Ahora sí. Podían trepar y brincar con la agilidad de un mono y se sentían capaces de llegar hasta la mismísima capa de ozono. Pero se conformaron con alcanzar la rama más alta de un árbol. Y desde ahí miraron el pueblo donde vivían, que se veía hermoso. Una emoción muy fuerte se apoderó de María y de Tomás porque tenían ante los ojos un panorama que no habían visto jamás. Después de disfrutar durante un rato del paisaje que la copa del árbol les permitía, los dos hermanos regresaron a su casa un poco cansados pero muy alegres. A la noche, antes de irse a la cama, les contaron a sus padres cómo se habían divertido y lo maravilloso que era ver todo desde una altísima rama. Entonces se acordaron de que los paraguas les habían resultado molestos y que habían decidido no llevarlos encima.
En ese momento a Tomás y a María se les ocurrió una pregunta que nunca se había hecho ningún garlinés en toda su vida. Mami, papi, ¿se puede saber por qué todos andamos todo el tiempo con un paraguas a cuestas? Hay momentos como hoy cuando nos subimos al árbol en que llevar un paraguas es una cosa molesta. El papá y la mamá se quedaron pensativos y aunque lo meditaron mucho no encontraron ningún buen motivo. Es una costumbre muy antigua que empezó en una época en que llovía todos pero todos los días, dijo el papá. En ese tiempo andar siempre con un paraguas era muy necesario, agregó la mamá. Pero la verdad es que actualmente muy pocas veces hace falta usarlo. Tomás y yo nos desatamos los nuestros mientras trepábamos por el árbol, comentó María, y Tomás añadió enseguida. Era más difícil trepar con el paraguas encima y tener que llevarlo atado nos pareció una tontería. La mamá y el papá volvieron a quedarse pensativos. Por primera vez se les ocurría que desde hacía años todos los gerlineses mantenían una costumbre que ya no tenía sentido. Estoy pensando que me voy a desatar el paraguas, anunció el papá. Yo voy a hacer lo mismo, coincidió la mamá. Y si alguna vez, cuando esté por salir, me parece que va a llover, me lo llevo y listo. Cuando los vecinos vieron a la familia de Tomás y María andando por la calle, les llamó la atención la forma en que se movían. Caminaban con tanta agilidad y gracia que casi parecía que bailaban. Entonces los miraron mejor y no les quedó ninguna duda. Ya no llevaban un paraguas atado a la cintura. Al principio, por cierto, muchos se escandalizaron. ¿Cómo era posible que abandonaran una costumbre que todos tenían desde hacía tanto tiempo? Después, algunos se atrevieron a desatarse el paraguas y enseguida comprobaron que era muchísimo mejor llevarlo solamente cuando caía un chaparrón. Poco a poco ocurrió algo que no tiene nada de extraordinario. Todos los gerlineses empezaron a salir con un paraguas solo cuando era necesario y la costumbre de llevarlo atado se convirtió para siempre en algo del pasado. Tomás y María pensaron: hay costumbres que afligen cuando ya no existe la causa que les dio origen. Qué bueno es tener la libertad de dejar una actitud que ya no responde a una necesidad.